el error fuerte de China es que adoptaron y siguen adoptando, de hecho, una política muy radical y o sea, tú lo que tienes que enfrentar el problema, tienes que usar la vacuna. Entonces, obviamente el COVID alteró todo. Hemos tenido un crecimiento. ¿Qué criticamos de ese crecimiento? Que normalmente no se traduce en mejoría para la grande de masa. Que han gastado 70.000 millones de pesos para contrarrestar los efectos inflacionarios y han tenido que gastar otros 37.000 millones de pesos en subsidios sociales. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. A propósito de que estamos empezando el año 2023, queremos echar una mirada analítica a lo que podría traernos este año en materia de la economía. Pero no solo la economía local, la de República Dominicana, que es un pequeño país, sino el entorno internacional. ¿Qué nos puede traer? ¿En qué puede influir sobre la economía dominicana? Y para eso tenemos al profesor Nelson Suárez, economista, que una de sus especialidades es el estudio del presupuesto. Lo ha hecho hace muchísimos años, año tras año, analiza las partidas, las fuentes y cómo los diversos gobiernos destinan los recursos en sus políticas públicas y en sus dependencias. Bienvenido, Nelson. Buenos días, Gustavo. Un placer para mí empezar el año 2023 en Acento TV. Y bueno, vamos a conversar a ver cuáles son las perspectivas. Vamos a ver tenemos. Primero, a nivel internacional me interesa, para que vayamos de lo general a lo particular. Recuerda que cuando empezó lo de la pandemia, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y muchos centros de pensamiento y economistas como Stiglitz y gente de esa categoría decían que la crisis que iba a generar el cierre que se hizo de la economía por la pandemia sería igual o más fuerte o más dañina que el crack de 1929. Pero afortunadamente parece que no fue así o no ha sido así. Ahora hay unos pronósticos que se hicieron recientemente de que el 2023 sería un año de recesión. Me gustaría tu punto de vista sobre esas afirmaciones. Obviamente, después de la crisis de la pandemia de COVID-19 en el 2020, finales de 2019 y principios y todo el 2020, y parte del 2021 que todo el mundo estuvo bajo el asedio de 2021 comenzó a reabrirse. Exactamente. A mí me parece que, y siempre se decía, bueno, esto va a cambiar el mundo. Y en alguna medida ha provocado impacto muy importante a nivel. Pero se pensaba que iba a ser apocalíptico todo, ¿no? Eso es quizás una visión. Y por eso yo siempre digo y abogo siempre por uno colocarse en el justo medio. Yo realmente estoy ya muy reservado con esas posiciones extremistas, catastróficas que se dan, entonces yo prefiero ser más cuidadoso. Entonces, obviamente que la crisis del COVID alteró toda la cadena de producción, de comercialización internacional. Los embarques. Y impactó el tema de los transportes, porque de hecho, un elemento importante de esto es que esa crisis del COVID se genera en China. Y entonces China ha tenido una política de control y de muy radical posiblemente, en términos, y que muchos países la intentaron copiar, que posiblemente no sea el mejor camino. De hecho, yo creo que ya hay que admitir, estamos ahora mismo con una crisis de salud de la gente en materia de virus. Entonces, para mí ya el COVID-19 y todas las variantes que van a surgir son la gripe del siglo XXI. Hay que convivir con eso. Entonces, el error fuerte de China es que adoptaron y siguen adoptando, de hecho, han tenido algunas alteraciones sociales por esto, una política muy radical y o sea, tú lo que tienes que enfrentar el problema, tienes que usar la vacuna. Entonces, obviamente el COVID alteró todo.
Ahora, ¿qué pasó? Afortunadamente, y posiblemente esto tiene que ver con que el mundo, la economía global, tiene acumulado demasiados activos, demasiada riqueza. O sea, el problema del mundo no es de riqueza. Es de mala distribución. El problema es exactamente de la inequidad que hay. Entonces, lo que ha pasado es que se han reformulado muchas cosas. La gente, las economías, los gobiernos han empezado a reformular cosas. El hecho mismo de que habíamos estado siempre criticando la participación del gobierno y obviamente nos dimos cuenta que en la pandemia que sin la participación del Estado y los gobiernos no se resuelven la crisis. El sector privado no resuelve crisis. Al contrario, normalmente crean crisis. No, y lo vimos con los fármacos en poder de las grandes corporaciones que fueron muy egoístas. Sí, buscaron ganancia en la desgracia. Extraordinario. Entonces esos fueron de los sectores que sacaron ventaja. Ahora, obviamente, la situación internacional posiblemente después de la desaparición o de la atenuación de los impactos del COVID se complica mucho con el tema de la invasión rusa a Ucrania. Ahí me gustaría también que lo detuvieran un poquito. Ajá, y crea una situación muy complicada porque estamos en presencia de dos países que tienen una fuente de producción de materia prima y de recursos, granos, gas, petróleo, que tienen un gran impacto y crean una crisis, sobre todo a nivel energético. Nos disparan los precios del petróleo cuando nadie pensaba que en una situación de una economía del mundo que venía lentamente recuperándose, iba a tener precios del petróleo como lo que se tuvieron. Entonces, te crea una situación de incertidumbre. Yo en varias conversaciones que he tenido, participado en charlas con alguna gente, siempre he dicho, bueno, lo único cierto en la economía global y en el mundo global ahora mismo es la incertidumbre. Hay muchos conatos de enfrentamiento de aquello que habíamos superado de la Guerra Fría, y entonces ahora vemos este enfrentamiento Rusia-Ucrania, que directamente es Rusia-Ucrania, pero que involucra el tema de la OTAN, involucra todo el tema Europa, Estados Unidos, la competencia siempre que hacen la superpotencia por tener y garantizar zonas de influencia que le garanticen su seguridad. Es el caso, o sea, obviamente la lucha de Rusia en Ucrania es una lucha que también tiene que ver con la actitud de Rusia en frente a la expansión en la ex república soviética de la OTAN. Entonces, hay esta situación sí complica mucho la certidumbre, el tema ahora de la irrupción de China en el escenario mundial, la India. Entonces, hay un reordenamiento que ha coincidido con el tema de la post-pandemia, pero obviamente, y es lo que yo veo, el mundo está reorganizándose, realineándose, y posiblemente lo que habíamos tenido de tranquilidad y de paz luego de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos que se hicieron y Bretton Woods y todas esas cosas, exactamente, ¿no? Hay una reorganización, los mismos organismos internacionales, todos, ONU, se están planteando y va a tener, porque el mundo ahora es mucho más abierto. El mundo ahora pero es tú no eres tan catastrófico como algunos decían, que ya están revisando su pronóstico de que habrá una recesión mundial. Mira una cosa, en eso yo quiero ser quizás, obviamente tenemos muchos riesgos y mucha incertidumbre a nivel de la economía global. Ahora, ¿qué pasa? Yo aprendí, y lo aprendí por dos lados. Lo aprendí por un lado de estudiando doctrina política. Por ejemplo, había una persona que yo mucho estudié, Mao Zedong, decía que podía venir un caos, pero que lo que resurgiría después de eso siempre sería mejor a lo que teníamos anteriormente. Entonces, si lo busca por el lado del Apocalipsis, en la Biblia, te dice lo mismo. O sea, cualquier situación en la evolución de la humanidad, casi siempre una crisis, unas convulsiones, te surgen. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Y después de la Segunda. ¿Qué pasó de la Segunda? ¿Qué pasó luego de todos los temas
de la guerra y del enfrentamiento Oriente, Occidente, Estados Unidos, o sea, siempre sale. Entonces yo no tengo, es lo mismo, el mismo enfoque en el tema ambiental. O sea, yo no tengo el catastrofismo que ven, bueno, hay que hacer las cosas con equilibrio, pero lo que va a venir siempre va a ser superior y mejor a lo que está. Entonces yo no le tengo miedo a la crisis, porque la crisis y las circunstancias convulsas lo que hace es que te llevan siempre a una situación de caos en el principio, pero luego viene, como dicen, una calma. Las cosas toman su lugar. Entonces yo no le temo a eso. Muy siempre bien. va a haber complicaciones, siempre Bien. va a Entonces, haber... no es tan, hay que tener tanto miedo a esos pronósticos que ya muchos están siendo recibidos de una recesión mundial. Vamos a la pausa. Te quiero nada más que nos detengamos un poquito en el asunto de la guerra y lo que representa Rusia y Ucrania, y luego pasamos al ámbito local. Perfecto. Vamos a la pausa. Continuamos con el profesor Nelson Suárez, economista. Solo para detenernos en un momentito en lo de la guerra, a mí me ha generado muchas interrogantes el hecho que después de esa guerra, muchas dificultades que hubo en el mundo y que todavía se sienten, se les achaquen a la guerra en sí. Una, porque yo creo que si Europa, por ejemplo, no asume a pie juntilla la presión de Estados Unidos y se pone a declararle boicot a Rusia, no estuviera pasando lo que está pasando, que me decían estos días el embajador, el escritor Andrés L. Mateo, que está en la UNESCO, que me decía que familias en Francia y otros países de Europa y Alemania, que estaban pagando 250 o 300 euros mensual por todo el tema de gas y calefacción, están pagando más de 1.000. Y eso le ha generado una crisis grande a muchas familias. Porque si ellos no se ponen a poner esas sanciones, no hay problema. Por ese lado. Y lo otro, que me genera inquietud el hecho de que, ¿por qué una guerra que directamente en la batalla, en los combates, hay dos países que se suponía que no son las grandes superpotencias? Porque siempre en el aspecto de la producción del campo, se ha hablado de la gran producción de Estados Unidos, de la gran producción de Francia, España es una potencia agrícola, Nueva Zelanda, Australia, Argentina. ¿Y cómo es que de pronto una guerra entre estos dos países, que nunca fueron presentados como los ejemplos de producción, crea este caos en el mundo? Es que los demás dejaron de sembrar. Bueno, ahí hay muchos elementos. Es una guerra complicada, porque primero es una guerra, quizás yo diría, y eso para mí es lo más difícil de entender, es una guerra que un poco tiene un solo lado. Rusia tiene capacidad, en términos de poder militar, para destruir a Ucrania en una semana. Han ido como al pasito. Sí, entonces aquí parece ser que hay un ejercicio realmente de defensa preventiva, porque la aspiración de Ucrania de incluirse en la OTAN, obviamente Rusia no lo va a ver. Ucrania es una de las principales, fue una de las principales repúblicas del bloque soviético. Entonces tienen una gran capacidad de producción en términos de granos, de trigo, parece ser que también, al igual que Rusia, tienen una gran capacidad de producción en los temas de insumos agrícolas para abonos y esas tienen. Entonces, sí, siempre decía que Ucrania, posiblemente, que Bielorrusia también. Posiblemente el mundo no había valorado el impacto. Ahora, ¿qué está pasando? Tanto Estados Unidos como Rusia normalmente han tenido políticas en temas agrícolas muy proteccionistas, muy de subsidio a sus productores. Entonces, cualquier cosa que rompa ese esquema a nivel internacional, a veces no lo pueden aprovechar o podrían aprovecharlo, lo pueden aprovechar, pues entonces yo tengo que comprar el arroz, tengo que comprar el trigo de Estados Unidos, que son grandes productores, pero que son
muy protectores. Tratan de guarecerse. Sí, guarecerse, y de hecho la política misma que hace Estados Unidos en materia petrolera. Estados Unidos utiliza el petróleo de todo el mundo, pero el de ellos lo tiene su en reserva, porque hay una visión estratégica y eso no es malo, que un país... No, para los intereses de ellos no. Lo haga exactamente, quizás puede impactar de manera dañina. Entonces, esta guerra quizás ha puesto de manifiesto, y es una guerra que nadie se la imaginaba, aunque posiblemente dentro de esa lucha que se da entre superpotencias y en los bloques, estaba cocinándose por el tema de la posible adhesión de Ucrania. Todo viene del 14, porque había un gobierno sí, no, y que era afecto a Rusia. Ajá. Y entonces, obviamente que ese gobierno lo tumbaron. Sí, o sea, sí, ahí hubo una conspiración. Sí, no, y entonces instalaron a uno que es pro occidental. Sí, hubo acuerdos que se habían firmado también, como lo hacen todas las grandes superpotencias. Yo veía los otros días a alguien, amigo, que me pasaba algo de que China estaba donándole a El Salvador o a un país de eso, y él lo celebraba como un acto como de humanidad. Yo le dije, mira, no creas eso, porque la superpotencia, ninguna, y eso lo enseñó Chu Enlai, un ministro de Relaciones Exteriores que tenía famoso... decía que a nivel internacional no se regala nada. Cuando un país, y el famoso diplomático británico que después replicó un presidente norteamericano, de que los países no tienen amigos, es interés. No es interés. Entonces, cuando yo veo un país, y sobre todo una de estas grandes potencias, que me está donando, que me está dando, que me está... Bueno, no lo está haciendo de gratis, no lo entendemos. A veces, de hecho, la misma clase política gobernante lo ve como un gesto. Bueno, que Taiwán me está regalando. No, Taiwán te está regalando porque quiere que tú sigas reconociéndolo como la China. Y entonces, cuando el otro te regala más, dejo de ser y te reconozco. Lo que puso eso más en evidencia fue cuando la vacuna, aquí se les pagaron a empresas norteamericanas las vacunas. Y lo que dijo el presidente Trump en ese momento, que mientras quedaron los estadounidenses sin vacuna, ninguna vacuna ni se vendía ni se donaba. Y entonces, esa es un ejercicio casi siempre que hacen los países hegemónicos, las grandes superpotencias, que ahora tenemos, no sé si la ventaja o la desventaja o la gloria, de que ya no tenemos una sola superpotencia, sino tenemos ahora varios países. Caminamos un mundo multipolar. Multipolar, y esa parece ser el tema que hay que enfrentar a nivel internacional. Y de ahí el cuidado que tienen que tener los países con alinearse con este o con aquel, sino procurar buscar las cosas que me dan beneficio como país. A mí no me importa cómo relacionarme con ningún país, si me relaciono desde una posición de igualdad, de respeto. De ganar. Pero donde yo esté ganando, yo no me puedo alinear con ninguno de las grandes potencias, solo porque estoy... no, yo tengo que alinearme en función de los intereses. No es un problema de identificación ideológica, es de ventaja. Sí, entonces el tema de Ucrania es un tema muy complejo, un tema que todo el mundo pensaba que era una guerra que iba a ser rápido, porque lo que se suponía era, bueno, Rusia tiene capacidad para... Ahora, Rusia tendría que hacer un genocidio para controlar a 40, 50 millones de personas, y ahora más. Entonces parece ser que ahora se convierte en una guerra de desgaste, que sigue alterando, aunque yo creo que en términos generales las cosas van a ir ya en ese esquema normal. No hay ninguna guerra. Si uno busca la historia, tú no encuentras ninguna guerra, sobre todo esa guerra que se dan entre una gran potencia y un país más pequeño, que el país más pequeño no tenga un soporte de otro país. Claro. Pasó en Vietnam y en todo el sudeste asiático. El mayor ejemplo es Afganistán. Ahí fracasaron los soviéticos, pero antes los británicos, los franceses y luego los norteamericanos. Sí, más de 20 años y salen derrotados. Porque tú no estás luchando solo contra un grupo de gente con una chancleta. No, estás luchando contra el mundo árabe. Y la misma Arabia Saudita, los mismos Emiratos Árabes, financian, porque esas son su gente. Entonces, toda la guerra, esto está pasando con Ucrania. Ucrania no puede enfrentar a Rusia por sí solo. Entonces, le está dando soporte a la OTAN, le está dando soporte a Estados Unidos, y esa quizás es la complicación y el riesgo más grande, que haya una escalada de esta guerra, y que entonces se involucren esta gente que tienen grandes arsenales nucleares, y que sí pondrían, y ahí sí entonces estamos pensando en una situación apocalíptica,
de que una guerra entre estos con Parece un que poder... ellos se lo están pensando dos veces, porque cuando Zelensky dijo recientemente que usaron unos misiles nucleares y que cayeron en territorio, le dijeron, no, nosotros averiguamos, no es así. No, no, Porque él quería comprometer a la OTAN sí, directamente. Y sí, ellos le dijeron, porque exacto, dice, entonces si se involucra a la OTAN, que creo que ha sido una de las partes dentro de todo este conflicto, ninguna guerra yo la entiendo que tiene inteligencia, ni es sabia, todas las guerras son desastrosas y sobre todo para las grandes masas, porque cuando tú buscas quiénes están sufriendo, los militares que están están en la batalla y si mueren, claro, mueren matando. es así. Ahora la gran masa de los pueblos que sufre apagones, que sufre miseria, que sufre... Destrucción entonces de casas, no hay todo. guerra buena. No, claro que no. No hay. Entonces Bueno, yo creo que el mundo de aquí, de esta guerra, va a aprender que, bueno, los países tienen que empezar a respetarse cada quien y respetar el espacio de cada quien. Y ya ese espíritu de expansión de la grande potencia, que es lo que la humanidad... Yo a veces veo gente que están a favor de Estados Unidos, a favor de Rusia. Yo no estoy ni a favor de Estados Unidos ni a favor de Rusia. Yo estoy a favor de la paz. Ese expansionismo, eso no debe ser. Porque eso no tiene sentido. Ojalá que un día esas potencias de hecho recojan todas esas bases militares y las concentren en su territorio y dejen de fastidiar al mundo. Bueno, ya vamos al próximo segmento, ya concentrarnos en el país. ¿Qué nos puede traer todo ese entorno a la República Dominicana? Distinguido amigo Nelson Suárez, ¿qué tú vislumbras para República Dominicana, tomando en cuenta ese entorno, pero tomando en cuenta las condiciones nuestras? Yo tengo varios puntos con el tema dominicano. El primero es que ni estamos tan mal, como diría un oposicionista, pero ni tan bien como diría un Como dice el gobernista. gobierno. O sea, tenemos dificultades profundas, serias, históricas, que no hemos resuelto. Pero si yo veo la situación en términos de la realidad, bueno, nosotros hemos logrado sortear relativamente muy bien, tanto la crisis del COVID como la crisis que se produjo en el año pasado con la alteración que hubo, siempre teniendo el tema de la invasión rusa-ucrania de por medio. Entonces nosotros de alguna manera logramos mantener cierto nivel de estabilidad. La economía, según las cifras oficiales, ha crecido 4,5%, 5%, que es la tendencia que ella ha tenido en los últimos 20 años. Entonces yo pienso que nosotros hemos pasado relativamente muy bien toda esta crisis internacional. Hemos tenido un crecimiento. ¿Qué criticamos de ese crecimiento? Que normalmente no se traduce en mejoría para las grandes masas, que seguimos teniendo un sector asalariado con salarios de miseria, con salarios ínfimos, con salarios que el salario mínimo o la canasta básica es casi 3 veces el salario mínimo que tenemos. Eso lo admitía aquí el ministro de Economía, Pavel Iccia, decía que es el reto, que hay que mejorar eso. Entonces, ellos admiten eso. O sea, no puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque es la realidad de que tenemos que enfrentar. Entonces, nosotros tenemos, quizás, por ejemplo, nosotros tenemos un crecimiento a septiembre, que nos dice el banco, de 5%, pero lo tenemos con un déficit del sector externo de 5.300 y pico millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que ir pensando, ¿cómo hemos estado solventando eso? Bueno, con buen flujo de inversión extranjera que ha llegado al país, con endeudamiento externo. Las salvadoras remesas. Las salvadoras no, el santo grial del crecimiento económico, como yo le llamo. Son las remesas. Son las remesas porque son un 8, un 10% del PIB que te llega. Que aquí, prácticamente que aquí no tiene ningún costo. Sin contraprestación, eso es neto. Aunque yo he visto teóricos hablando del daño que eso hace a la economía. ¿Daño? Claro, porque supuestamente eso no están aquí, no están produciendo, no están en la productividad. Son 10.000 millones de dólares. Óyeme. Que te entran. Entonces, esos son muy creativos los que dicen eso. ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un problema y lo tenemos permanente todavía porque a noviembre la inflación estaba en 7.58%. Pero eso en el nivel que más impacta a los más pobres, que es el alimento, bebidas y no alcohólicas, eso es un 9 punto y pico por ciento. Eso es casi 3 veces, 2 veces y media
la meta de inflación de 4% que tiene que tenía el Banco Central. Entonces, eso hay que enfrentarlo. ¿Eso qué ha costado? Le ha costado al gobierno cerca de 110.000 millones de pesos hasta el 12 de... En subsidio. En subsidio, porque han gastado 70.000 millones de pesos para contrarrestar los efectos inflacionarios y han tenido que gastar otros 37.000 millones de pesos en subsidios sociales. Entonces, eso no lo vamos a seguir soportando. No podemos seguirlo soportando. De hecho, el gobierno que ha adoptado una política que para mí se puede descifrar como una especie de populismo fiscal. A todo el que te inundó el carro, toma 100.000 pesos para que resuelva el problema del carro. Pero eso no son problemas del Estado. El Estado tiene problemas fundamentales que resolver en educación, en salud, en seguridad ciudadana, que seguimos teniendo grandes déficits institucionales en esa materia. Tenemos problemas serios de gestión a nivel de la administración pública, que hay que resolverlo, porque no puedo resolverlo solo incorporando más personal supernumerario al Estado, aunque el Estado tiene realmente una función de creador de empleo en esa situación. Entonces, yo pienso que, como yo digo, no estamos ni tan bien como dice el gobierno, pero ni tan mal como diría cualquier otra. Entonces, lo que yo creo que el liderazgo político nacional, que el liderazgo empresarial de este país, que la sociedad tiene que deshacerse de esa mentalidad que hemos acuñado de ser muy conforme con ser la tortuga más rápida. Buena figura. O sea, no puedo la tortuga más rápida. No puedo conformarme con ser la tortuga más rápida. Pero tampoco ser tremendista y pesimista. Quizás yo no voy a ser la gacela tampoco más rápida, pero aquí pienso que el liderazgo político, con el clientelismo con que se manejan las cuestiones de gobierno, ayer, hoy, mañana y siempre, como dicen, es una de las cosas que tenemos que ir planteándonos resolver. O sea, nosotros tenemos un problema de que para el año que viene tenemos que buscar 363.000 millones de pesos de deuda para poder solventar las obligaciones del presupuesto. Eso no va a ser así para siempre. Entonces son de los temas que son de los grandes pendientes que tenemos, y que cuando yo veo la actitud y el comportamiento del liderazgo político, lo que están es luchando por el poder como un fin en sí mismo, y eso tenemos que romperlo. Bien. Para poder. Entonces yo creo que el país en el 2020, en este año, yo no pienso que vamos a tener grandes cosas, porque ni grandes cosas buenas ni grandes cosas malas. No, yo creo que vamos a seguir en el mismo equilibrio. Entonces yo lo que plantearía sería, vamos a romper ese equilibrio y vamos a tratar de que el Estado, los gobiernos se concentren en ir preparando al país exactamente para la próxima crisis, que es lo que no veo que estamos haciendo. Bien, muchas gracias, Nelson, siempre muy clara tus observaciones. Gracias por permitirme. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.